Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio más del Aliado, el espacio donde el derecho, la estrategia y el mundo de los negocios se encuentran para darte las herramientas reales que tu empresa se necesita. Soy Alan Robledo y hoy tenemos un programa verdaderamente especial. Cuando hablamos de emprender o mantener un negocio, muchas veces nos enfocamos en el producto o en el servicio, pero olvidamos el entorno, la comunidad, el comercio local y los retos de operar en zonas de tanta historia y un movimiento como nuestro centro histórico. Para desmenuzar este panorama, entender la reactivación económica y los retos actuales de los comerciantes, hoy nos acompaña un aliado estratégico de los empresarios poblanos, José Juan Ayala Vázquez. José Juan, bienvenido. Muchísimas gracias, Alan, a tus órdenes. Pues háblanos un poco de ti, coméntanos a qué te dedicas, cómo ha sido tu historia de vida. Pues mira, soy una persona que pues, mis abuelos y mis padres han sido comerciantes toda la vida. No soy poblano, pero tengo más de 40 años en Puebla, siempre en el centro histórico. Mis abuelos sí eran poblanos, pero bueno, migraron al costado. Mis papás, desde antes de venir a Puebla, ya tenían negocios y siempre han sido en el centro histórico, ¿no? En lo personal, pues desde niño he estado en los negocios, en el comercio, y mis papás, con un verdadero apoyo, me dieron la oportunidad a los 17 años de poner mi primer negocio en el centro histórico, y al día de hoy pues seguimos intentando hacer comercio en el centro histórico. No es un tema fácil. Antes era muy bonito, muy dinámico, ahora se ha vuelto complicado en todos los sentidos, pero bueno, pues es lo que sabemos hacer, lo que nos gusta. Tuve la oportunidad de estudiar también, de tener una licenciatura, de compaginar pues prácticamente desde la prepa ya un negocio personal con los estudios, y la verdad es que pues ha sido muy bonito. Puebla, centro histórico, es patrimonio cultural de la humanidad, un lugar hermoso donde a veces tienes días no de los mejores, pero con que salgas a caminarlo un poco, a disfrutarlo, las cosas cambian y te vas a descansar de otra forma. Pero aún así, la verdad es que la vida me ha puesto en esta situación que he estado desde hace pues alrededor de unos 32, 35 años en los organismos empresariales, ¿no? Okay. Al día de hoy, bueno, pues soy presidente del Consejo de Comerciantes Centro Histórico de la ciudad de Puebla, AC, soy socio fundador, soy miembro de la Cámara de Comercio desde hace más de 20 años, pero no solamente como socio, sino pues estoy en todos estos años en parte del consejo, y bueno, también mis amigos del COE también me invitan y estamos ahí participando. Hemos buscado siempre estar pues siendo aliados del empresario, del emprendedor, de los jóvenes. Digo, yo inicié prácticamente ya con negocios propios a los 17 años, pero pues es muy bonito. A veces no es fácil. Lo comentaba con algunos jóvenes que me decían la forma de invertir en el centro histórico, qué hacer. Les decía que en este momento, por supuesto que todo es bienvenido, pero cada vez tenemos que ser mucho más profesionales en lo que hacemos, y para mí, lamentablemente en estos últimos años, el ser emprendedor y el ser comerciante, el ser empresario, lo menciono que es un deporte de alto riesgo, porque puedes perderlo todo tan rápido y tan fácil, pero también son muchos temas que van aunados a lo mismo, que muchas veces donde quisiéramos encontrar al mejor aliado, que sería la autoridad, pues pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Y también por eso lo digo, mira, somos comerciantes porque nos gusta, porque lo heredamos, porque lo fundamos, lo imaginamos, arriesgamos todo, o incluso arriesgamos el capital de la familia que nos apoya o los amigos, pero aún así, y a pesar de la propia autoridad, seguimos laborando porque quisiéramos que ellos fueran nuestros mayores aliados, y muchas veces estoy convencido que lamentablemente la gente que llega a gobernar tiene mucha intención pero poca capacidad. Y cuando quien te gobierna no tiene la capacidad de administrar, pues en este caso una ciudad, un estado, un país, lamentablemente te ponen barreras en lugar de ponerte facilidades. Y por esto doy un dato, ¿no? Como tú sabes, a nivel nacional, el 55% en promedio del comercio está en la informalidad. Pero en Puebla estamos a un nivel mucho más alto. Estamos sobre el 66%. De la informalidad. Si solo el 34% de la gente que labora paga impuestos, ¿cómo podemos exigir no tener baches,
tener seguridad, tener alumbrado, tener los servicios. Eso es muy complicado. Y no vemos desde la federación un sistema que permita a la gente que está en la informalidad pasarse a la formalidad, pagar impuestos, pero también tener pues esos beneficios. No hay ningún incentivo y sí lo hay a la informalidad, porque cuando tú te das cuenta para poner un negocio, sobre todo en el centro histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde coexistimos alrededor de 10,125 negocios legalmente establecidos, te das cuenta que toda la climatología lamentablemente se vuelve un tema que en lugar de incentivarte a estar en la formalidad, pues la verdad es que prácticamente te deja a la deriva. Incluso, te lo digo muy sinceramente, ¿no? En algún momento alguien que estaba dentro del gobierno pasado lo mencionó. Y es cierto, ¿no? En promedio el 85-90% de la gente que tiene un negocio el día de hoy en algo incumple fiscalmente de pago municipal, no porque lo quiera hacer, sino porque muchas veces también desconoce todas las obligaciones fiscales que tiene. Uh-huh. Eso no nos exime de no cumplirlas, pero sí no es favorable a la hora que tú quieres poner un negocio, ¿no? Yo veo a los jóvenes con mucho ímpetu, con muchas ganas de generar negocios, de crecer, pero cuando te das cuenta, el día que abren la cortina y todo lo que se enfrentan, pues la verdad es que entiendes por qué la gran mayoría fracasa, ¿no? Claro. Empezamos fuerte porque nos hablaste de muchas cosas interesantes, desde que empezaste desde muy joven, 17 años, tu primer negocio en el centro histórico, no en cualquier lugar, agarraste yo creo que lo más difícil, empezar en esa zona yo creo que es, hoy y siempre ha sido de los más bravos, sí. De los lugares más fuertes de donde empezar un negocio. Pero dijiste cosas muy interesantes sobre el tema de la formalidad, informalidad, el tema de los gobiernos, no sino todos han sido con ciertas complicaciones. Nunca ha sido fácil el tener que manejar, saber gobernar. Nos queda claro que a veces las buenas intenciones están en los políticos, pero no siempre se materializan como quisieran, ¿no? Por muchos factores. Pero en ese medio, entre esas buenas intenciones y eso deber ser, pues se llevan entre las patas a todos los comerciantes, todas las personas que de alguna manera propician el crecimiento de la zona, el trabajo, son generadores de la economía y muy pocas veces se les apoya a los que van empezando o a los que ya están establecidos. Como usted bien dice, la verdad es que sí hemos visto ese índice incrementándose, donde poner un negocio hoy en día es más complicado que hace unos 5 o 10 años, como si de alguna manera el sistema te pusiera más y más peros, bloqueos, y evitara que tú quisieras iniciar una empresa o un negocio formal. Mira, todos los gobiernos de todos los colores siempre hablan de que quieren acabar con la corrupción. Uh-huh. El acabar no es un discurso, es un trabajo. Sí. Y ese trabajo no se ha hecho. Te voy a decir que nosotros hace más o menos 12 años, con gobiernos anteriores, a través del área de los regidores, hicimos esa propuesta al Consejo de Comerciantes de generar el holograma de comercio cumplido. ¿Qué era esto? Esto significaba como un distintivo H&M en los hoteles o en los restaurantes, uh-huh. Que si tú contabas con ese distintivo en tu negocio, significaba que cumplías con tus obligaciones fiscales municipales al 100%. Sí. No hay capacidad de ningún ayuntamiento para poder revisar. Ya no te hablo de los 120,000 unidades de negocio que hay en la ciudad, te hablo del centro histórico, 10,000 comercios. Uh-huh. No hay capacidad. ¿Qué era esto? Era decir, ayuntamiento, soy fulano de tal, tengo mi negocio, me puedes venir a verificar. Llegaban, te verificaban y decían, oye, de los 5, 6 o 20 puntos que necesitas para abrir tu negocio, incumples en 2, en 3, esto tarda una semana, esto 15 días, ok, venimos en un mes, si cumples con eso estamos certificado y con eso ya no te van a molestar por lo menos en un año calendario. Exacto. Ninguna autoridad porque estás cumpliendo, uh-huh. ¿No? Lo decíamos que le podíamos ayudar los mismos organismos, Consejo de Comerciantes, Canaco, Canacope, todos, ¿no? Sumar para ayudar a que con esto estuviéramos en regla. No fuéramos presa de la corrupción, pero también con esto generaría mejores y más ingresos al ayuntamiento. Sí, en por este estar caso, regularizados. ¿No? Por estar regularizados. Era un ganar-ganar. Era un ganar-ganar. Fíjate que en su momento estaba como regidor de comercio este amigo Curi, y con él, la verdad que nunca hemos trabajado en el Consejo en los últimos 30 años con alguien como regidor como con él, Juan Pablo Curi.
fuimos, decían, ¿cómo lo evaluamos? Caminemos. Caminamos no mucho, caminamos 3 manzanas. Y sabes que en esas 3 manzanas descubrimos exactamente ese número. El 95% de los negocios incumplían en algo. Sí. Digo, no, a veces unos sí eran por omisión, otros eran por no conocerlo. Pero había negocios que tenían 20 años o más que no tenían licencia de funcionamiento y que eran negocios no transnacionales, pero sí nacionales, ¿no? Que tenían presencia en todo el país, pero que nada más no tenían su licencia, ¿no? Cuando vimos eso, vieron la necesidad, se genera esto, pero fíjate que no se llevó a cabo. Ya pasó por cabildo, pero no se implementó porque no se pusieron de acuerdo los demás regidores con el regidor de Industria y Comercio del color del emblema que iba a ser el certificado de comercio cumplido. O sea, así de... O sea, solo por el color del emblema. Del emblema. No se pudieron poner de acuerdo y no pasó. La última persona te tiene que pasar en la ley de ingresos, que es en noviembre de cada año para el siguiente año, ¿no? La única persona que sí lo puso, pero que no lo cobró, no lo llevó a cabo, fue Claudia Rivera. Lo puso en la ley de ingresos, pero nunca se cobró porque tampoco nunca salió un logo de este tipo de hologramas, ¿no? Y así, al día de hoy, pues tenemos eso que dices, bueno, pues es una gran herramienta, no solo para acabar con la corrupción, que digo, todo el mundo dice que quiere acabar, pero todos lo dicen en el discurso, pero en los hechos no. Exacto. Con esto, por supuesto que se acabaría con esto. Tú como comerciante, por pequeño, mediano o grande que sea, si tienes un holograma que está diciendo que estás cumpliendo, bueno, pues ya te sientes más tranquilo. Seguro. Porque todos los días que levantamos la cortina no sabes quién va a llegar y con qué intenciones, porque aparte no hay un lugar en este momento, ni lo ha habido, donde tú digas, a ver, quiero entrar al área del Coremún, del ayuntamiento, donde yo diga, este es mi negocio, esta es mi dirección, estos son mis metros cuadrados, este es mi giro. Díganme con qué requisitos debo de cumplir para no ser molestado y para estar en regla. Sí, no lo existe. Digo, por dichos de estas personas dentro de la autoridad en el anterior ayuntamiento, reconociendo que el 95% incumplen algo, pues bueno, no hay la intención de hacer algo. ¿Por qué no lo hay? Porque bueno, pues eso ayuda o facilita que siempre cobres multas o que cobres algo sin llevar a reportarlo, ¿no? Y pues lamentablemente eso nos tiene el día de hoy con un 65% de todos los comercios que hay en la ciudad, por lo menos y el estado de Puebla, que estén en la informalidad. Eso es una cifra enorme que le da una carga mucho mayor a un 34% de la población económicamente activa que sí paga impuestos. Eso es un número que no puede seguir en ese tenor. Y es que lo importante acá es mencionar que la mayoría de los empresarios sí tiene esa intención de estar perfectamente bien requisitado porque es su intención no ser molestado. Punto. O sea, sí existe esa voluntad para regularizarse. Lo malo acá es que aparentemente por parte del ayuntamiento o de otras dependencias públicas no existe esa conexidad que de alguna manera les sirva como garantía a ustedes para que se vuelva, pues sí, lo que usted comenta, una situación donde estén blindados ante este tipo de pues inspecciones diarias, porque como usted bien dice, no sabes si hoy te van a ir a molestar. Y siempre te buscan por todo, o sea, te buscan por permisos que hasta, como usted bien dice, hay veces que uno no es que sea por intención, sino que a veces es porque cada 2 o 3 meses sacan un permiso de la manga y nadie se entera. Te voy a poner un ejemplo. Cuando inicia el tema del Buen Fin, en el 3er año, nos dicen, bueno, ahora en el centro histórico tienen que ir a pedir un permiso especial al INAH para que tu publicidad dentro de tu negocio, afuera no podemos poner nada, eso sí, el reglamento, pero dentro de tu negocio, como desde afuera se ve tu publicidad del Buen Fin, tiene que estar autorizado por el INAH. El INAH, para que pintes tu fachada de tu negocio del mismo color o del catálogo, te puede tardar 2 años, ¿no? Sí. Entonces imagínate, o sea, y sacar el permiso para algo de 4 días, dentro de tu negocio. O sea, es lo que te digo, o sea, dices, esa no es una facilidad, eso es todo lo contrario. Hay reglamentos que tenemos que, por supuesto, que cumplir. Parte de esto es el INAH, no puede haber publicidad afuera, está muy bien reglamentado. El tema de los anuncios espectaculares. Sí, de los anuncios, pero dices, oye, voy a poner un banner dentro de mi negocio. Está dentro de mi negocio. No porque esa publicidad
se ve al exterior. Afecta la fachada. No afecta afecta No, es la lo que vista. dice, Sí, la vista. La vista de que alguien cuando vea tu negocio va a ver que hay un flyer adentro. O sea, ese tipo de cosas nos hemos encontrado. En otro gobierno nos encontramos con el tema que decían, más de 50 metros cuadrados necesitas un cajón de estacionamiento. Ok, 10,125 negocios contra 2,000 cajones de estacionamiento. No existen, ¿no? No existen, claro. Entonces te hacen cumplir en el papel, porque tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, ya hice un convenio con un estacionamiento que está en La Paz, yo creo que está en Amalucan, yo creo que está en San Manuel, ya está mi convenio. Si mi cliente va y lo estaciona allá y viene acá, ya me compro. O sea, cumples en el papel, pero no en los hechos. Ahí, bueno, platicamos en la época de Doher y, bueno, se omitió, pero se omitió por palabra. Entonces, cuando cambia la mención, no, en el Corem 1 lo dice, entonces es multa, ¿no? Ahorita ya se superó porque se implementó los parquímetros, ¿no? Pero dices, todo ese tipo de situaciones que dices, a ver, di la línea que vas a tumbar 20 casas para estos estacionamientos. No se puede, no se debe aparte, ¿no? No, ni se debería. Pero digo, esos son el tipo de temas con lo que nos enfrentamos con la autoridad y cuando digo enfrentar no significa una pelea, no significa estar en desacuerdo, significa decir, oye, pon a gente profesional en su trabajo. Por ustedes votaron y ustedes son elegidos democráticamente. Pero todo su equipo sí corresponde a su capacidad de ustedes de contratación y de que sean los adecuados. Entonces es ahí donde se dice, necesitamos que quien nos administre busque un equipo profesional con una visión empresarial en este caso para que realmente se cumpla lo que se necesita. Si no se hace eso, la verdad es que tenemos parche sobre parche que no nos lleva a nada, ¿no? Y que, bueno, pues nos da como resultado lo que tenemos el día de hoy. Te has enfrentado como comerciante, como empresario en el centro histórico a muchas situaciones de esta naturaleza en tantos años. Y uno de los problemas también que más se ejemplifica en el centro histórico de Puebla y de cualquier otro estado son los vendedores ambulantes. Ese tema en específico ha significado para los comercios que sí están establecidos, pues un sinfín de problemas. ¿Quieres platicarnos sobre eso? Mira, el Consejo de Comerciantes surge hace 37, 38 años, precisamente por esa necesidad de tener un diálogo con la autoridad para que esto no incremente y no se permita. Junto con eso, y yo, pues, grandes empresarios y amantes de la ciudad, se da también lo que es en el trabajo de muchos, que la ciudad, el centro histórico sea nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, para poner más o menos en contexto las fechas. El Consejo surge por esa necesidad de que veamos un desplazamiento del formalmente establecido por el informal que lamentablemente nos hacía y nos hace mucho daño. Al día de hoy, después de esos 38, 35 años, te puedo decir que pues, estamos igual o peor. ¿Esto a qué se debe? Algo muy sencillo. Falta de mano firme por parte de la autoridad. Si el Coremún, que está en este momento como está, no permite y sanciona la venta en vía pública, pero también sanciona y no permite que le dé cabida a un establecido a un informal. Si se aplicara no existiría, pero pues todo es interpretado a través de cada autoridad y pues por eso tenemos lo que tenemos. En la última sesión de Cabildo en la época de Luis Paredes Moctezuma, se quita al bando de policía y buen gobierno la facultad para no permitir que se instale el comercio informal. Y se genera lo que después llamaron y hoy actualmente es vía pública, que dices, a ver, no es lo mismo que tengas una fuerza pública que no lo permita, a que tengas 20, 30 inspectores para todo el municipio con más de 1,500 colonias y que esa gente tiene que trabajar una parte en el día y con la noche porque hay negocios 24/7, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué provocas con eso? Que en lugar de que tengas, por poner un ejemplo, 1,000 personas no permitiendo esto, pues a lo mejor tienes 20. O sea, te rebasan y aparte parece que te dejas rebasar, ¿no? O sea, eso es lo más lamentable. Nosotros no estamos en contra de ningún comerciante, porque fíjate lo que nos han dicho en muchas ocasiones, es que ellos lo hacen por necesidad. Nosotros no lo hacemos por deporte ni por gusto, lo hacemos también por necesidad. Claro, obvio. O sea, tanto ellos tienen derecho a llevar un ingreso digno a su familia, nosotros también. Pero no se vale que no juguemos con las mismas reglas. O sea, llega Protección Civil a tu negocio y por poner un ejemplo, dice, mira, el extintor no está a 70 centímetros del suelo, ¿no? Clausura o multa, ¿no? Dice, oye, pero fíjate que yo vendo cosas que no
bisutería, ¿no? Ujú. Que no ponen en riesgo nada. Pero aquí en mi puerta están haciendo papas fritas con un Sí, un caso caldero. de 80, 100 litros de aceite, ¿no? Con gas no, eso está en la calle, eso no nos corresponde. Ujú. Te voy a platicar algo que nos pasó hace algunos años, hace más o menos 12 años en el consejo, que teníamos el tema de negocios que ponían música muy alta para Ujú. llamar la atención, pero también los que vendían los CDs piratas con todo Entonces mandamos una serie de 10 puntos, ¿no? Ujú. A todos los establecidos, y hablo de negocios tan grandes como Electra, los multaron. Ok. Pero a todos los informales no, porque dijeron, no, es que esos como están en la entrada de vecindades o de casas, no los podemos clausurar ni multar porque no están dados de alta, y si clausuramos una entrada, es una entrada, una vecindad, una casa, entonces no podemos. O sea, dices, en lugar de ayudar y beneficiar a A todos, todos. pues nada más causamos una multa A los para los formales. establecidos, para los formales, y les dimos todo el espacio a los informales. O sea, eso es lo que no se vale. Dicen que, y nosotros lo reconocemos, ¿no? Si tú presentas un caso y un problema a la autoridad y no llevas por lo menos el 50% de la alternativa de solución, no lo presentes. Ujú. No sirve de nada. Sí, ¿no? Y siempre te dicen, bueno, a ver, si esto está pasando, ¿cuál es la alternativa? Nosotros lo hemos planteado no de ahorita, sino desde hace muchos años. Hay más de 1,500 colonias, bueno, cerca de 1,500 colonias reconocidas en el municipio, más otras 400 no reconocidas o 500. Si tú generas, porque ellos hablan de más o menos 1,200 informales, ok. Si tú generas mercados rodantes en todas esas colonias donde hace falta los servicios y también dices, oye, ¿dónde vives? No, pues que vivo en La Margarita. Bueno, te pongo 5, 7, 6 días a la semana en distintos puntos cerca de tu zona. No te voy a mandar 10 kilómetros más adelante. O sea, buscarlo, hacerlo bien. Decir, oye, va a haber en esta calle de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde un mercado rodante, puede haber comida, puede haber productos perecederos, lo que requiere una ama de casa, lo que requiere una casa para funcionar. Evitas el traslado del ama de casa o quien hace las compras, evitas la contaminación, el tiempo, y les acercas un producto de primera necesidad. Evitas también que la gente que venda, pues venda contrabando, piratería y demás, o de dudosa procedencia, ¿no? Pero generas un ambiente económico legal que le hace falta a esas colonias, que esa gente que lo acerca tiene ingresos de forma digna, y le pones cero tolerancia a la informalidad, cero tolerancia a la presencia de comercio informal en el centro histórico, y lo vas a lograr. ¿Por qué lo vas a lograr? Porque los ambulantes son alguien que va como van las temporadas. Ahorita, si tú vas ahorita y caminas en el centro histórico a las 5 de mayo, vas a ver que venden balones, que venden la playera de todos los pueblos de México. Lo vas a ver. Sí. Entonces dices, oye, con eso ellos podrían tener ingresos dignos, un buen sustento para su hogar y seguir adelante. Y pagar una cuota mínima, pero sí pagar un impuesto. Uh-huh. Que a lo mejor con ese impuesto lo que va a hacer es que esa calle, como la van a utilizar todos los miércoles de las 8 a las 3 de la tarde, vamos a limpiarla, vamos a pintarla, vamos a desinfectarla, vamos a tenerla en orden. Quien vive ahí también lo va a entender y incluso se puede sumar, ¿no? A que diga, bueno, ya llegaron los ambulantes, ahora me están vendiendo con un sonido altísimo y me están vendiendo el pirata. No, que es algo ordenado, y creo que en este sentido todos podrían llevar pues unas reglas justas para todos. Todos sumamos, todos ganamos. Sí. Pero por eso lo planteamos y lo hemos planteado desde hace muchos años. ¿Por qué te digo esto? Porque incluso hasta hace unos 6, 7 años, el 60% de la gente que vendía en la vía pública en el centro histórico no era ni siquiera de Puebla. Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tepito, otros lugares, porque aquí hay la oportunidad, a través de pagarle a un líder, de estar en la vía pública. Uh-huh. Entonces, si hay esa oportunidad, pues alguien lo ocupa, ¿no? Y también me decían, oye, es que de pronto hay 1,000 y de pronto hay 3,000. Digo, sí, no es que lleguen más, es que te invito, para conocer hay que caminar. Claro. Si tú caminas al centro histórico, eso vas a encontrar incluso en puestos ambulantes que se solicita personal. O sea, no es un puesto persona. Sí. Es que una persona dice, traigo una camioneta con 2,000 bolsas para mujer, entonces pongo 5 puestos, pongo 10, lo que me permitan. Me permiten 2, pongo 2. O sea, es eso lo que sucede. Sí hay gente que tiene la necesidad, sí hay, sobre todo yo he visto mujeres que pues tengo toda la vida y que las ves como han crecido sus hijos, claro. Ha pasado mucho tiempo por ellos, que sí lo requieren.
pero no hables con los líderes, habla con la gente que está en la calle. El único listo, tonto o que se arriesgó a ir a un foro para hablar de esto con ellos, soy tu servidor, en el primer periodo de gobierno de Lalo Rivera, en el Teatro de la Ciudad. Y fíjate que cuando hablaban personas y decía, hable con nosotros, no hable con los líderes, nosotros, que empezaba la rechifla y a rechiflidos la bajaba, ¿no? Uh-huh. Ahí te está diciendo la gente que sí quiere trabajar, que sí quiere estar en orden, que quiere tener pues algo firme, algo digno. Dice, ya sé que los lunes estoy en tal lugar, los martes, o sea, quiere hacerlo bien. Sí, se quiere regularizar. Pero a ver, si tú le das a un líder la zona de Angelópolis para que y no puede cobrar, pues no le interesa. Uh-huh. No, nunca se va a llevar a nadie. Pero si se lo das a la gente un espacio digno donde va a pagar un poco, pero va a ser una cuota más que un pago de recuperación del sentido de pertenencia, es decir, estoy aquí porque pago. Oye, pues que a lo mejor puedes pagar en lugar de 50 pesos, puedes pagar 100 pesos. Sí, pero ya pago un impuesto, ya estoy dentro de lo que sí me permite la ley y la autoridad. Es distinto. Sí, buscarse esa forma de garantizar su formalidad sin que nadie lo moleste. Sin que nadie lo moleste. Del Estado o de cualquier otro tipo de... Ve cómo está el clima. En la mañana llueve, en la tarde sale el sol que quema, después vuelve a llover, después, estar en la vía pública, estar así, tener a tu niño que haga la tarea ahí, que coma ahí, también no es nada formal, nada bonito, nada práctico. Uh-huh. Pero si ya sabes que lo tienes y lo tienes bien, lo ves de otra forma. Todo el mundo agarra y dice, es que hay zonas no utilizadas en el centro histórico. Esa no es la solución. Ya lo vimos y hemos visto mercados. Bueno, pues ahí hay mercados que se llaman Mario Marín, ¿no? Y ahí están, ¿no? Claro. Y que de los 200 locales que tienen en el fondo, nada más ocupan los 20 que están en la entrada. Ajá. Los demás son bodegas que con eso los ocupan para salir a la vía pública. Entonces, cuando tú eres firme como autoridad, pero también lo haces con la verdadera solución al tema, no hay pretexto. Pero pues, al día de hoy, bueno, ya vimos el mercado de ferrocarriles y la Merced, ¿no? Ya el ferrocarril ya lo tumbaron, ya lo hicieron, ya lo volvieron a dejar inhabilitado. Pero son millones de pesos del erario que se van a la basura. Y se van a la basura. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera cápsula y ahorita regresamos. ¿Sabías que las micro, pequeñas y medianas empresas generan más del 70% del empleo en México? El comercio local no solo mueve la economía, es el corazón de nuestra identidad cultural y urbana. En este episodio, en El Aliado, analizamos los retos de emprender a pie de calle y cómo adaptarnos a los nuevos tiempos. Quédate con nosotros. Bien, entonces estábamos entrando en la materia de la certeza jurídica, en la legalidad del negocio, para que tengan un buen permiso, un rol más digno, pero al mismo tiempo con garantías de que pues están cumpliendo, ¿no? Esa es la intención tanto para los informales como los formales. Sí. En el centro histórico se ha hablado muchas veces, como usted bien dice, todo largo de estos años, que tiene una experiencia muy buena, es una voz autorizada para hablar del tema. Sobre pues los altos costos y precios materiales y no de lo que ha significado tener un negocio en el centro histórico. Hábleme de ese sacrificio que como empresario pues sí le ha costado. Mira, lo que queremos todos los que tenemos un negocio en el centro histórico o queremos poner un negocio es abrir, dar mejor servicio a nuestros clientes, comprar, vender y ganar dinero, vivir de eso, nos gusta. Uh-huh. Pero cada vez que abres la cortina no sabes si vas a tener un problema con algún informal, si va a venir una autoridad, un cliente, todo se vuelve un tema complicado y delicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el tema y eso es algo también que muchas personas como yo, afortunadamente, le seguimos apostando al centro histórico. Amamos el centro histórico, queremos estar aquí. Hemos sido rebasados en los últimos años, en los últimos 15, 20 años. Si tú caminas la 5 de mayo de la Avenida Reforma a la 18 Oriente Poniente, si quedan 5 dueños de negocios que te atiendan todavía ellos, son muchos. Ya mutó, ya cambió. Sí. Ahora están llegando las cadenas, las franquicias que nos están rebasando por las rentas, por el costo tan alto de querer tener un negocio en esta zona, pues ya nomás lo pueden hacer las grandes empresas. Así como puedes pagar 350,000 pesos mensuales de renta en un punto,
Pues en otro puedes pagar 3,000 pesos en el centro histórico. O sea, sí hay para Sí, todos, para ¿no? todo. Hay personas que me decían, es que el centro histórico es muy caro, el estacionamiento. Dije, bueno, estacionate en Bellas Artes para que veas cuánto Sí, cuesta, claro, ¿no? claro. ¿Quieres tomar un café? Puedes tomar un café en el Zócalo por 25 pesos. Sí, en los portales. Sí, por 25 pesos. Y también en unos portales puedes comprar en 90 pesos. O sea, creo que puedes comer una comida corrida de 90 a 100 pesos o sentarte en un lugar y gastarte 1,500 pesos por Ujú. persona. O sea, creo que sí tiene una gran variedad, pero sí tiene que estar enfocado aún más, el primer cuadro, al turista de mejor nivel. Ujú. De mejor nivel no es discriminar a nadie, es entender que una ciudad, patrimonio cultural de la humanidad, con la cantidad de sitios históricos y de cultura que tiene el centro histórico, sí requiere un mayor esfuerzo. Esto se logró o se está logrando en la zona de Los Sapos. Ujú. Si tú ves hace 15 años lo que Sí, había, estaba muy descuidado. era muy complicado. Ahorita ha cambiado, ha mutado, y pues ahí en esa misma zona hay habitaciones de 5 o 6 mil pesos la noche, ¿no? Sí, Y cómo ha cambiado. Y en comparación, ve la Avenida Juárez, la echaron a perder. El totalmente. quitar el estacionamiento, ahorita están los lugares de 60 pesos el litro de alcohol. Entonces, ese es el tipo de clientes que tienes. Estuve la semana pasada en la reapertura de la Casa de los Enanos Ah, sí, sí. y me quedé platicando hasta muy noche. Y lamentablemente te das cuenta el tipo de jovencitos con qué cantidad de alcohol salen y de qué forma van caminando. Y dices, esto es lo que están generando. Eso no significa que los jóvenes no tengan lugares para divertirse, que tiene que ser democrática la forma en que tú consumes en cualquier lugar, pero tienes que tener puntos como era la zona Esmeralda, ¿no? Ajá, sí. O la de Cholula. Sí, o sea, desde la 14 en su momento, ¿no? O sea, Sí, tiene que haber espacio para todos. Así como en algún momento hubo la zona roja en el centro histórico, ¿no? sí, sí, sí. O sea, tiene que haber de todo y para todos, pero con Regularizado, orden, en orden. regularizado. Al quitar el estacionamiento en La la Juárez. Juárez y al hacer ese cierre dominical para que las personas puedan andar en bici o caminando, pues todos esos restaurantes que vendían un desayuno, que venía la abuelita en silla de ruedas o en bastón y los niños en carriolas, pues se acabó. Sí, Cuando dices, oye, qué bueno que la gente camine en su ciudad, pero puede haber algo que les permita coexistir de forma ordenada. Dices, oye, si lo que se busca es deporte y eso, pues tenemos lugares como el Parque Ecológico, ujú. que si tú cierras ese entorno, Todo, sí, el circuito. no le vas a hacer daño a negocios, no le vas a hacer daño a vivienda, no le vas a... O sea, porque, perdóname, pero ¿cuántos restaurantes y cuántas personas dependían de que alguien fuera a desayunar a ese lugar? Sí, totalmente. Y también cuando tú cierras calles y no hay un buen orden, porque estamos esperando que llegue mucha visita, muchos turistas al centro histórico, pero no tienes un agente vial que te diga dónde hay estacionamiento. Se genera exceso de tiempo, contaminación en los vehículos, en todo, y malestar. Y por eso la gente dice, pues mejor me voy a una plaza comercial. De finales de los 80 a la fecha se han abierto más de 350, 380 plazas comerciales. Eso desplaza por completo el comercio del centro histórico. O sea, son muchas cosas que tienes que verlas de forma integral. O sea, no puedes ir cierro esta calle y con eso arreglo. Te voy a poner otro ejemplo. La calle de los Dulces, la 6 Oriente, Ujú. que daba hacia las 5 de mayo y se cerró. Nosotros le decíamos, no la cierren. Y 5 ocasiones logramos que no se cerraran porque los hicimos caminar y entender por qué no. Ujú. ¿Cuál era y cuál ha sido parte de nuestra bandera en esa calle? Mucha gente de la que compraba en la zona de los Dulces, sobre todo era del Estado de México, del Bajío, Ajá. que iban al sur del país y pues Se Puebla, surtían. Puebla es el único lugar para ir al sur del país. Tienes que pasar por Puebla. O sea, no hay otro. Ujú. Si te das cuenta, salías del estadio, esa calle es la 2. Al final es la 2 norte. Ujú. Llegabas a las 6, la señora, el hijo se bajaba por unos dulces, se daba la vuelta Y y sí. regresaba a la autopista y seguía al sur. Mucho comercio se manejaba así. Cuando cierran esto, decíamos que no lo cerraran y le decíamos sobre todo que íbamos a ser invadidos por el comercio informal. Ellos decían que no, que iban a poner reglas claras, ¿no? Fue en su momento también de las calles más fotografiadas porque se veía muy bonita. Sí. Pero yo te invito a que vayas hoy, sábado, a esa zona para que te des cuenta cómo está, ¿no? Pero le decíamos, ¿por qué no lo hacen lo que hicieron en la calle anterior, donde está el Museo de la Revolución, de los hermanos Cerdán? Ujú. Que se amplía mucho más la banqueta, se deja solo un vehículo con una bahía de ascenso y descenso. Y dije, o pruébenlo, véanlo si funciona o no. No, o sea, era porque era un capricho de gente en la autoridad, donde el día de hoy, pues es un estacionamiento y es una zona de comercio informal, que fue penoso porque vino un artista internacional
de España, caminó y salen ahí sus videos y salen ahí los coches, salen los ambulantes. Eso es lo que le vendemos al mundo, ¿no? La imagen que se ha descuidado del centro histórico es eminentemente, o sea, se puede ver. Sí. Y de hecho ya se ve, yo la veo muy descuidado ahora que he estado caminando por ahí, como usted dice. Y usted también tiene razón, se ha desplazado mucho de la población que normalmente tenía ese movimiento en esas zonas. Solamente yo creo que lo ves el centro lleno pues muy mañana cuando van al trabajo y muy en la noche cuando se van a sus casas. Pero ya no hay ese dinamismo de movilidad donde antes pues a cualquier hora era garantía de que todos los comercios estaban a reventar, donde había más vigilancia. Yo creo que la seguridad también ha decaído, donde había más oportunidad para casi todo mundo. Y pues sí, es lamentable ver el deterioro que ha sufrido el centro histórico, más porque la historia que tiene, el contexto que está, es una de las ciudades más importantes de México, entonces es deprimente. Mira, te pongo otros ejemplos. Tú agarras y llega a lo mejor como es conocidos o te dicen, oye, ¿dónde puedo ir al centro histórico? Ah, pues ve a la Capilla del Rosario, ¿no? Uh-huh. Pero afuera está lleno de ambulantes, ¿no? Voy al único museo de arte religioso dedicado a la mujer, Museo de Santa Mónica. Uh-huh. O sea, la zona está fatal. Ve al único museo que tiene la cocina de Talavera más importante de todo el país, ¿no? Santa Rosa. Santa Rosa. Sí. Sales y de un lado hay 20 servidoras y del otro lado hay 50, 100 informales. O sea, es un tema que incluso por seguridad a veces no lo puedes recomendar, a veces no puedes decir. Entiendo que el primer cuadro está cuidado y si vas hacia el Carmen hay cosas muy bonitas, pero donde tenemos un valor histórico tan importante, tenerlo así, no lo merece la ciudad, uh-huh. No lo merece. Entonces son ese tipo de situaciones que de verdad son muy lamentables y que lo vivimos todos los días los que estamos en la ciudad de Puebla, pero también algo muy importante. La gran mayoría de la gente que labora en el centro histórico no tiene conocimiento cultural de lo que significa ser patrimonio cultural de la humanidad. Claro. Tenemos más edificaciones arquitectónicamente catalogadas que la Ciudad de los Palacios, que la Ciudad de México. Sí. A ese nivel estamos. Una gran cantidad de museos a visitar, pero que no lo hacemos porque dices, mejor no. O sea, prefieren irse a otros lugares, a otros estados, a conocer museos que venir la gente de la misma ciudad a conocer su centro histórico. Sí, creo que la zona de los museos del centro histórico está muy abandonada. Sí. Creo que se ha perdido ese... incluso se ha reactivado un poco con el tema de la noche de museos, pero no es lo mismo. Como que ese deterioro que está en el día a día de todo... Como está tanto desorden, que es lo que ahora te pones a pensar, cierra los ojos y piensa en el centro, escuchas puro desorden. Eso yo creo que le da tanta mala imagen al mente colectivo que lo evita. Fíjate que tengo muchas cosas que platicar, pero fíjate de esto. Nosotros, junto con la regidora de turismo en su momento y el director de turismo municipal, no era secretaría en ese momento, Ale Cañedo, generamos la primera noche de museos, que se Noches con Ángel. Uh-huh. Nos ayudó una televisora y lo hicimos con un muñeco que era el Tachidito, que es el que nos hizo la publicidad y todo. Y por primera vez cerraron 2 horas más tarde los museos. Los museos y también el comercio. Después ya se hizo lo que es la noche de museos, que al día de hoy funciona. Y te voy a decir algo muy sencillo. A los 3 días fuimos a checar pues, cómo se había ido a los comerciantes, ¿no? Y te puedo decir que estaba el Lirio. El Lirio era el primer comercio de dulces típico en Puebla, que es pared con pared del Museo de los Hermanos Cerdán. Ajá, sí. Y yo le pregunto a la encargada, ¿cómo les fue? Estaba enojadísima. Dijo, es que se me llenó de gente aquí en el pasillo y yo, dijo, oiga, ¿y no les ofreció dulces? ¿Cómo les voy a ofrecer dulces? Bueno, ¿no les vendió botellitas con agua? No, oiga, ¿no les hizo que probaran algo? Los dulces cuestan $2, ¿cómo lo vamos a regalar? Dije, es que nunca en la historia había llegado, no me acuerdo el número, a lo mejor 5 o 10 mil personas a un museo en una tarde, ¿no? Uh-huh. Nunca, le dije. Nunca. Voy enfrente. Le dijo, oiga, ¿cómo le fue? No, oiga, pues mi hija, fíjese que salió, les ofreció y vendimos, estamos muy contentos. O sea, ¿cómo hay visiones encontradas de la misma área y del mismo giro comercial? El Lirio cerró después de 113 años, ¿no? Okay. Los demás negocios, muchos ahí siguen, ¿no? Sí. Se me olvidó decirte, en la calle de los dulces, el 40% de los negocios de dulce quebraron. Sí.
O sea, ahí te das cuenta cómo son las cosas, digo, pero también son visiones de cómo lo aprovecha un comerciante y cómo no lo aprovecha. O sea, eso también es real. Eso también es algo que pasa con la capacidad del empresario, Sí, sí. que o usa algo para bien o para el mal. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. vamos a ir a la segunda cápsula y te regresamos. Permisos, licencias, normativas. El cumplimiento legal no es un freno para tu negocio, es el escudo que protege tu inversión. En un entorno comercial tan competitivo, tener las reglas claras es la diferencia entre el cierre o el éxito a largo plazo. En El Aliado te decimos cómo lograrlo. Bueno, aquí en El Aliado nos enfocamos mucho al marco legal y estratégico para que alguien pueda emprender su negocio o su establecimiento de una manera regularizada y pues informada. Eh, ¿Usted qué nos podría decir? ¿Cuáles son las que considera son las principales barreras burocráticas y y cómo se pueden sortear para que alguien pueda tener su negocio en paz? Mira, definitivamente yo los invitaría a todos los que quieran, jóvenes o mayores, quieran abrir un negocio en el centro histórico, sobre todo, a que se acerquen a los organismos empresariales, Ujú. incluso que se acerquen a las autoridades. Te cuesta encontrar la información, sí, no es fácil, pero todos los que queremos y que emprendemos y que tenemos un negocio sabemos que nada es fácil. Es parte de nuestra tarea. Pero ¿para qué les digo esto? Para que se acerquen a la realidad o a la realidad que vivimos gran parte de los empresarios comerciantes del centro histórico, que a veces no se compara con lo que puede pasar en una colonia externa del centro histórico, ¿no? Ujú. Que al estar en el primer cuadro no te dejes llevar solo porque dicen, es que pasan miles de personas. Eso ya no te garantiza nada. Por poner un ejemplo, en la calle 5 de Mayo, la calle peatonal más importante del estado, llegan a pasar 72,000 personas diarias. Pero en que el 80 al 85% es su paso hacia su transporte. Entonces no son clientes tan Gente que potenciales como lo puede ser otras áreas, ¿no? sí. O sea, no nos dejemos llevar. Muchos dicen, no, es que la 5 de Mayo es como Madero en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no sé cuántos millones pasen, pero en la Ciudad de México hay otros ingresos. Puedes y debes de comer, Ujú. por lo menos hacer una comida al día fuera de casa, es distinto. Aquí todavía se maneja de forma distinta. Y decíamos también, bueno, ¿cuáles son nuestras tiendas anclas, no? O sea, nada que ver con lo que tiene allá. O sea, no puedes comparar porque es muy distinto. Entonces, no te dejes llevar por ese canto de las sirenas. O sea, yo les invitaría a quien quiera hacerlo, primero que lo camine en distintas horas, en distintos horarios, en distintas fechas, hable con la gente. Algo muy, muy importante, fíjate que nosotros todavía a finales de los 90s, en la época más importante, en la época de decembrina, veíamos de cada 10 familias, hasta 8 llevaban bolsas de compra. Ah, sí. Ahora es al revés. En mismo diciembre haces este ejercicio y de cada 10, 2 llevan bolsas de compra. O sea, ahí te das cuenta, tenemos la situación económica local, estatal, federal y mundial, pero está muy complicado. O sea, de verdad que no, con esto no quiero decir lo que no lo hagan. Lo que les quiero decir, no arriesguen de más, váyanse buscando un pequeño desarrollo hasta lo que quieren. Tienen que ser innovadores, porque resulta que el que vende tamales le va bien, yo vendo tamales, ¿no? El que vende gelatinas, o sea, sean un poquito más innovadores, como dice, oye, hay un producto que lo puede ser tamales gourmet o gelatinas de otro tipo, ¿no? O sea, busquen su nicho. Hay negocios que yo he visto del centro histórico que la gente quiere replicarlo en distintos lugares y nadie les funciona, pues sí, nada más que, discúlpame, pero ellos llevan ya 20 años, ¿no? O sea, o están haciendo esto con 10 cosas más, ¿no? Eso es lo único que creo que nos falta también a todos, y sí en general, ser más innovadores. Ujú. Entender que, si decía hace unos años era 75% comercial, 25% turístico, ahorita estamos al revés, 35%, no al revés completamente, pero sí, 35% turístico, 65% comercial, pero en 15 años va a ser al revés, sí. Va a ser 70% turístico, 30% comercial. Entonces, vele apostando al futuro, pero piensa bien qué vas a hacer. Yo sé que los jóvenes tienen ideas, el viajar o el simple y sencillamente el tener ahora acceso a la tecnología que te permite conocer cómo funcionan las ciudades turísticas que sí generan economía, bueno, hacerlo, ¿no? Y para muestra como botón, hablaba yo con la gerente de la plaza comercial La Victoria, ¿no? Que antes era el mercado La Victoria, y
pues esa plaza está migrando, ¿no? Se está volviendo más gastronómica que comercial. Sí, que comercial. Y va a ser así, en 10 años va a ser 70% turística, más dedicada a la comida y a los temas turísticos que a lo comercial. Así va a pasarnos en todo. Pero en ese inter muchos van a quebrar porque no van a saber llevar el ritmo. O los negocios ya no dan para llevar ese ritmo y te tienes que alejar. En lo personal he vivido eso, que lo que tú vendes ya no es el comercio que se requiere y tienes que salir desplazado hacia otros lugares. Eso es real. Por eso la recomendación es, qué bonito es el estudio, los números, pero qué importante es estar ahí. A lo mejor dices, oye, pues yo quiero poner un restaurante, quiero poner un negocio, pues a lo mejor tengo que trabajar 1 o 2 meses a conocer dentro de la zona que quiero, tener esa humildad para buscar hacer lo que quieres hacer de mejor forma. Y como eso, creo que lo más importante que decíamos aquí, buscar innovar, buscar ser un producto que no es que no tengas competencia, sino que tú lo haces de tal forma que ayude a que tu cliente te busque por lo que tú vendes y no al revés, ¿no? Que tú busques al cliente para venderle, porque ahora pues está mucho más complicado. Claro. Ese tipo de innovación pues garantiza que haya competencia más sana, más desarrollen nuevas cosas y que no se casen con simplemente poner taquerías. Porque hoy todo el mundo quiere poner taquerías y se olvidan de esa diferencia que los va justamente a catapultar para que sea un negocio más exitoso. Si tú compites con lo mismo, pues te vuelves uno más del montón. Te vuelves uno más del montón y pones en mayor riesgo lo que estás haciendo. Si llevas un valor agregado, pues puedes ser ese diferenciador con todo en tu entorno para lograrlo, pero sí saber que el centro histórico va mucho más para lo turístico que para lo comercial. Eso también es real. Ok. ¿Cómo calificarías la sinergia actual entre los organismos empresariales y las autoridades gubernamentales? Mira, la verdad es que tenemos que entender que hasta hace 15, 20 años, el que tú le dijeras de frente a la autoridad que estaba haciendo malas cosas o que las podía hacer mejor de tal forma, había esa recomendación, había ese trabajo. Ahora hay diálogo, pero no hay respuesta. No hay represión, no hay tampoco, o sea, eso no, pero te lo pongo muy fácil. En el primer periodo de Lalo Rivera había más o menos 300 agentes viales a pie. En ese momento no eran vectores, era sector 5, centro histórico. Entonces, cuando había un cierre, había quien estuviera dando vialidad, te decía, a 2 calles, o sea, eras turista y decía, a 2 calles hay un estacionamiento, ¿no? Aquí a la vuelta. El día de hoy, si no me equivoco, a lo mejor hay 20. Con esta cantidad de elementos, porque en su momento el gobernador Moreno Valle le quita fuerza pública al municipio, no se ha podido volver a tener esa cantidad de elementos. ¿Por qué te hablo de un tema de seguridad con un tema comercial? Cuando tú solamente pones una cinta, porque pues ese es día domingo y va a pasar la caravana, va a haber una marcha, y no tienes quien te oriente, te vas a otro lugar. Dices, pues por más que pague un parquímetro, a lo mejor le pueden robar, dar un cristalazo a mi vehículo. Por más que yo quiera, no conozco la ciudad porque soy turista, vengo pues, del Estado de México o vengo de Cuernavaca y no hay quien me oriente un poco. Pero dices, las redes sociales me invitan a 20 plazas comerciales, a 20 lugares que no están en el centro histórico, me voy. Entonces todo tiene que estar en equilibrio. En este momento no lo hay. Al no haber eso, las cosas no se hacen de fondo bien y se hace lo urgente y no lo importante, ¿no? Porque hay una marcha y pues de forma urgente pones una cinta amarilla que no hay paso. Pero no, y ante eso, digo, tiene que haber una autoridad con una visión más a largo plazo, más a futuro, que decir, bueno, yo no voy a ver esto, pero esto le va a dar solución. Y no decir, mira, para que quede mi gobierno emblemático, pues cierro la 16 de septiembre, ¿no? Cierro la 6 Oriente, ¿no? Dices, no sirve de nada cuando no lo haces bien. No, además, como no tener un proyecto a largo plazo, pues llega el siguiente, lo quita, de todo lo que se avanzó se va para afuera y implementa nuevas cosas. Esa falta de sincronización afecta al final de cuentas a todos los comerciantes y a todas las personas. ¿No te imaginas los proyectos que yo he visto en la mesa? Dices, espectacular, esto ayudaría muchísimo, pero todos se quedan ahí. Se gastan los millones en el estudio de cómo hacerlo, pero como son 3 años, no les da el tiempo, se pierden. El día de hoy, para muestra un botón, los parquímetros. Los parquímetros es algo que nosotros como consejo siempre lo hemos apoyado, pero bien implementados. Aquí no falla Kigo, no falla la empresa, falla la forma de implementarlo. Los parquímetros
bien manejado, solo el centro histórico en la época del doctor Doher se estudió, dejaban alrededor de 160 millones de pesos en una bolsa Desde económica. Doher. Sí, eso dejaba después de lo que la concesión, Sí, la concesión ya tenía su dinero, y alrededor de unos 30, 40 millones directos en multas para tesorería. Uh-huh. Decíamos, con esa bolsa económica podemos primero vigilarla, videovigilarla, arreglarla, publicitarla primero en Puebla y después en la megalópolis, que tienen más de 20 millones de clientes potenciales. Nada más con eso bien hecho quedaría. Como está en este momento, está mal implementada, igual que lo hizo el anterior gobierno. Lo hemos dicho en voz baja, en voz alta. ¿Qué sucede con esto? Que al día de hoy el 60%, el 80% del ingreso son multas, uh-huh. No son por la renta del espacio público. Entonces, al hacer esto y no hacerlo bien, pues tenemos cosas parchadas que no dan el resultado. Y no es la empresa, es la forma en que está implementado en este momento en el centro histórico y que se ha ampliado, pero que no es la solución. Por supuesto que esto, muchos de sus compañeros comerciantes dicen, no, pero nos van a cobrar un impuesto más porque vamos a tener que pagar pensión. Entonces, a ver, negocio que no te dé para pagar una pensión, para que tu coche no esté en tu puerta, pero si un posible cliente tuyo, de tu vecino o del de enfrente, estás equivocado. Es difícil cambiar todo eso, pero hay cosas que hay que hacerlas y hacerlas bien, uh-huh. Pero cuando las haces y no las haces bien, pues los resultados son los que tenemos el día de hoy. Claro. Y volvemos a lo mismo, no creemos en la falta de buena intención de las autoridades, pero a veces el llevarlas a cabo es cuando se dificulta y cuando echan a perder muchas cosas por intereses que se encuentran en oposición, por diversos, hasta de partidos o por esas circunstancias, ¿no? La anterior administración, ¿sabes por qué cobraba 5 pesos la hora de estacionamiento en la vía pública? Porque nos comparaba con pueblos mágicos. Dije, a ver, en la tarifa tienes que compararnos con la Ciudad de México, con Guadalajara, con Tlaxcala, con Monterrey, ¿no? Pero no con pueblos mágicos. Porque sí es cierto que el 92% de la gente llega en transporte público. O sea, el 8% es privilegiado y llega en transporte particular. Sí. Pero también ese 8-10% es quien tiene mejores condiciones para poder pagar un estacionamiento, hacer una compra, comer, cenar, desayunar. O sea, tienes que evaluarlo bien. Porque también ahorita la tarifa se puso en 0 pesos las primeras 3 horas porque era una ayuda a la economía familiar. Dices, híjole, o sea, es lamentable porque también sabemos que el 90% se queda menos de 2 horas. Claro. Entonces, no es tampoco redituable, uh-huh. Como debería de ser. Por eso puede ser buena intención, pero no funciona. Y si no funciona, pero hazlo bien, o sea. Sí, es que lo más triste acá es que antes podría haber esa cabida de diálogo con las autoridades. Y hoy en día parece que simplemente el comentarles que algo está mal o que no está funcionando es atacar su ego, atacar su autoridad, atacarlo de alguna manera y se cierra el diálogo. Y no hay esa forma de retroalimentación para que al final de cuentas pero pues, también las cosas mejoren. ¿Qué organismo? Uh-huh. ¿Serio? ¿Qué cámara ha puesto las cartas sobre la mesa? Ya nadie quiere meterse en problemas. Es que eso es lo que pasa. Entonces, si no alzas la voz, no para pelear, sino para llegar a grandes acuerdos, pues no hay grandes avances. Y hoy parece que en el día a día las cámaras están como que amarradas de manos y prefieren evitarse broncas, cuando pues no es la intención de meterse en broncas, simplemente es abrir un diálogo para que las cosas funcionen mejor, porque al final de cuentas es para beneficio de todos. Si no buscamos el bien común en lo que hacemos, no ganamos, perdemos todos. Uh-huh. Y el dejar la basura atrás de la puerta, un día se va a venir abajo la puerta por tanta basura. O sea, tenemos que ser correctos, justos. También entender la autoridad, lo que te decías de los agentes viales. Cuando nos reunimos con el director de tránsito, no le puedes decir que por favor arregle la viabilidad, la movilidad. No, es decir, ¿cómo nos ayudamos mutuamente para arreglar las cosas? Exacto. Eso tienes que sí hacerlo. Entonces, sí son cosas que tanto la autoridad la entendemos, pero que al estar de paso, al no ser su dinero, al no ser su negocio, uh-huh. Entonces muchas cosas dejan pasar por lo mismo. Y ahí, pues, que lo resuelve el NACAS y el NACAS nunca lo va a resolver. Entonces se hace una bola de nieve que no llegamos a nada. Y bueno, los principales perjudicados siempre somos los ciudadanos. Yo lo he hablado con la autoridad y siempre digo, no es personal. Yo trato nada más ser la voz de lo que todos mis compañeros me dicen. No es personal, pero sí me queda muy claro que lamentablemente el tiempo es corto, sí. Pero sobre todo el decir que para ellos, no para nosotros, su costo político para la sociedad tiene un costo altísimo
a largo plazo que nos hace mucho más daño de lo que siquiera ellos se imaginan. Y te pongo para muestra un botón. En la época de pandemia, con Claudia Rivera, quebraron 2,000 comercios solo en el centro histórico. Fuimos el único lugar que estuvo a 5 días estar cerrado durante 7 meses. Para cumplir 7 meses, nos faltaron 5 días. Que incluso Tlaxcala vendió alcohol cerrado en botella un 20% más, porque como aquí no podías ni siquiera consumir o comprar en un negocio, pues la gente iba, compraba allá y se ponía con sus cajuelas abiertas en las entradas de las colonias a vender. O sea, ese tipo de situaciones que decíamos, a ver, los coches no se contaminan, ¿por qué cierran el paso vehicular? O sea, con ese tipo de temas. Y te lo puedo decir aquí de frente, o sea, ¿sabes qué nos dijo el secretario de Gobernación a las cámaras? No al Consejo, sino a las cámaras. Cuando dijimos, oye, venimos a revisar nuestros negocios y en nuestras cortinas hay comercio informal vendiendo lo que nosotros vendemos. Así textualmente nos dijo, ustedes ya ganaron mucho dinero, ahora les toca a ellos. ¿Qué haces ante eso? Ese tipo de servidores públicos que son la razón de por qué las cosas no están marchando bien en este país y en el estado, desafortunadamente son los que más daño le hacen a la población a futuro, y que derivado de eso pues genera más problemas todavía, porque a raíz de todo ese tipo de situaciones que se generó, más inseguridad en el centro histórico, más problemas con los ambulantes, más irregularidades. Es como si propiciaran a propósito el tema de la informalidad, el de quererte sacar dinero por algún permiso que se sacaron de la manga. Sí. Y todo eso va de la mano con intereses en conflicto cuando deberían de estar relacionados directamente con el sector privado, porque al final de cuentas ni uno ni otro puede subsistir si no están bien trabajados esos dos sectores. Se les olvida algo muy importante. Yo siempre digo, los invito a leer lo que significa ser servidor público. Ujú. Cuando ellos valoren y entiendan lo que es tener esa gran responsabilidad, pero sobre todo ese gran honor de servir a los gobernandos, las cosas cambiarían. Pero mientras eso no entre en sus valores, en su escala personal de valores, esto no va a Sí, funcionar. además es que no sé por qué tipo de asesores tengan, pero el hecho de que cumplan con su trabajo ya les asegura pues, su siguiente victoria para sus siguientes intenciones. Su estabilidad económica, o sea, de regreso a la pandemia, la presidenta en turno nos dice, es que nosotros estamos trabajando al 30% de nuestra capacidad. Ujú. Dije, sí, pero nada más que tienen el sueldo al 100%. Y nosotros estamos cerrados al 100%, pagando todas nuestras obligaciones fiscales Al al 100%. 100%. Sí. Esa es una gran diferencia. ¿Cómo Sí. le haces? Y el no tener esa cabida para llegar a diálogos y negociaciones, para que ambos de alguna manera se ayuden, pues, Si hiciéramos están en la equipo, torre. Si hicieran equipo, sería una gran ciudad, un gran estado, un gran país. yo creo que también para los intereses políticos de todos esos políticos, literalmente el quedar bien les funcionaría para su siguiente campaña, porque al final de cuentas es lo que buscan, ¿no? Si Sí. quieren ese beneficio personal, pues por lo menos sean lo suficientemente inteligentes para hacer bien su trabajo, dar una buena imagen, que eso finalmente les va a ayudar a catapultarse La para lo gente no siguiente. es tonta, vemos lo que sucede para bien o para mal. Exacto. Yo tuve la oportunidad de vivir en un país fuera de México y después de estar ahí, dijo, ¿cómo está aquí esto? Pues la persona que nos gobierna lleva 30 años. Dije, qué bien. Pero agarraban y decían, aquí va a haber una obra el día viernes 6 de la tarde y el domingo a las 2 de la tarde va a estar ya. Estaba en cartel 5 días antes y eso era, ¿no? Ujú. O sea, dices, los hechos hablan más Sí. que los discursos. Y aquí son más discursos que hechos. Que hechos. Entonces dices, pues por eso allá llevaba 30 años y nadie decía nada. Y aquí, pues cuando llegan, quieren que lleguen. Y cuando lleguen, ya están, quieren que se vayan porque las cosas no funcionan. O sea, es lamentable, ¿no? Claro. Vamos finalmente a nuestra tercera cápsula y ahorita regresamos. Calles cerradas, tráfico pesado y la eterna pregunta, ¿dónde me estaciono? Llegar al centro histórico puede ser una odisea que ahuyente a los clientes. ¿Son los parquímetros o los peatonizadores una solución o un freno para las ventas de los comercios tradicionales? Lo analizamos a fondo aquí en El Aliado. Justamente estamos hablando sobre los parquímetros y la supervivencia del comercio. Coméntanos sobre la aplicación que funciona, pero que está mal implementada. Mira,
Es algo muy sencillo. Si tú ves la empresa que lo da y dónde lo da, incluso ahora en los mismos colonias y clúster lo hace, está bien manejado. Pero también tenemos que entender que, le decíamos, lo que hace falta en el centro histórico es un pago multimodal, que puedes pagar con monedas, con billetes, con CODI, con el celular, con tarjeta, crédito, débito, lo que tú quieras, o tener una bolsa. Da esa gran variedad para que la gente no tenga un pretexto. Sí. Pero también, decíamos, junto con eso tiene que haber postes de multipago, que a lo mejor en calles habrá 1 o 2 o 3, dependiendo el tamaño de la calle, pero también ese poste tiene que tener cámaras de videovigilancia. Tienes que contratar vigilancia externa, que la seguridad no la puedes concesionar, pero sí puedes contratar a policía auxiliar. Nosotros decíamos que con esa bolsa económica se podían contratar 150 elementos que estuvieran a lo mejor 110, 120 en el día y otros en la noche. En la noche ya ni siquiera se cobra, pero le das certidumbre a quien puede dejar su coche, a quien puede visitar. Tú visitas cuando está iluminada las calles en el centro, pues es precioso, pero le das esa seguridad. Generas como pequeños series de centro histórico, como vas a mandar en binomio que hagan distintas rondines. Si sucede algo, por la cámara, que cada uno de esos postes va a tener cámaras 360 grados, va a decir, cuidado con una persona con el suéter amarillo y tenis rojos, ¿no? O sea, y sabes que si lo haces bien, lo más lejano va a ser calle y media de un binomio de policía auxiliar. Con eso lo vas a vigilar, vas a controlarlo. Un seguro no solamente de robo total, sino parcial, porque si a una familia le roban la computadora del coche, pues ya le acabaron el coche y a lo mejor le acabaron la economía. O sea, ya no va a venir nunca al centro histórico. Claro. Ese tipo de situaciones, a un turista que de pronto pueda en ese mismo poste un botón de pánico o de ayuda, o sea, en su idioma, ¿no? O sea, oye, pues resulta que mi esposa venía con zapatos un poquito altos y ya se cansó. ¿Sabe qué? A una calle, a media calle, está un lugar donde puede comprar esto, ¿no? O sea, que tengas esa certidumbre. Primero, hacer todo lo de seguridad. Junto con eso, las banquetas. Si para nosotros como hombres caminar las calles del centro histórico es complicado, para una mujer en tacones, en zapatillas, la verdad es de muerte. Para una persona que lleva un niño en carriola o alguien de la tercera edad en un bastón o una silla de ruedas, es imposible. Y eso es hablando de todo este tema. Dices, y digo, después de arreglarlo, es hacer publicidad en la ciudad de Puebla, que el poblano retome su centro histórico para que se sienta orgulloso y lo pueda presumir. Y después de ahí lo haces, digo, en la megalópolis. O sea, posiblemente internacionalmente sería a largo tiempo futuro, porque la propia ciudad, hacer patrimonio, acá ya a su nicho. Pero dice, si tienes a menos de 2 horas a 20 millones de clientes potenciales, dices, bueno, pues primero empezamos por esto, ¿no? Poner en orden. La zona más conflictiva del centro histórico de estacionamiento, de vialidad, es el norponiente, la zona más comercial, prácticamente de la 6 Oriente Poniente, que va de la 2 Norte a la 9 Norte hasta la 18 Oriente Poniente. Bueno, sabes que ahí no se cobra el parquímetro. Está marcado, está todo, pero no se cobra porque los líderes del comercio informal no lo permiten. Eso no sabía. Bueno, y es la zona que más se requiere. O sea, dices, oye, si allá está el nido, pues ¿para qué andas pegando cucaracha por cucaracha? Si ahí está el nido, ¿no? O sea, y lo sabes, ¿no? Sí. Yo te invito el día de hoy a esta hora que camines por la 5 de mayo. No llegues tan lejos porque se vuelve peligroso. Pero llega a la 12. Okay. La 12 Oriente Poniente está tomada por el comercio informal de la 5 de mayo a la 7 Norte. Pero aparte de eso, la doble fila está apartada. Y pasa el transporte público. Entonces, ya te imaginas cuánto te puedes tardar de cruzar del Boulevard 5 de Mayo a la 11. Sí. Y no hay un agente vial. Esos son los temas que dices, a ver, si ya sabes que lo que tiene el paciente es cáncer, ¿por qué le das un curita? ¿Por qué no lo atacas en donde tienes que atacar? Y más cuando tú ya lo sabes, cuando sabes que esa es la zona más conflictiva de movilidad. Y no pasa nada, porque cuando llegaron a querer cobrar o a querer poner multas, la gente que está no capacitada, sino tiene la función, y las golpearon. También entiendo, pero nadie puede estar más firme y más fuerte que la autoridad. Exacto. Y si la autoridad es rebasada, se perdió todo.
Y por esto invito a que esa es la zona norponiente donde hay museos, donde hay comercios, donde hay cosas y donde más se requiere. Tú como turista llegas a un lugar y sabes que para conocerlo vas a caminar. O sea, no tienes ese problema de decir, oye, camino 2, 3 calles. Pero para alguien que dices, oye, voy a cargar mi camioneta, voy a comprar mercancía, viene la señora que hace pasteles en su casa y dice, bueno, voy a comprar harina, voy a comprar... Dice, no, no puedo dejarlo a 2 calles. No aguanto, no. Sí, claro. Entonces requiero esa movilidad. Pero si esa zona que es la de mayor movilidad, donde más se requiere, es donde simple y sencillamente no se ataca, pues ya no hay mucho que hacer. Muy bien. José Juan, se nos va el tiempo volando, pero nos dejas reflexiones valiosísimas. El comercio no es solo transaccional, es comodidad, es comunidad, es de orden legal y sobre todo es resiliencia. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Aliado. ¿Hay algún mensaje final que quieras dejarles a nuestra audiencia? Yo invito a toda la gente que nos escuchó el día de hoy a que venga al centro histórico, a que lo viva, a que lo consuma y a que lo respete. La ciudad más limpia no es la que, como dicen, la que más se limpia, es la que menos se ensucia. Si ya ves que el contenedor está lleno, saturado de basura, no la tires en el piso, llévala a tu casa. Recuerda, somos patrimonio cultural de la humanidad, somos de las 10 ciudades en todo el país que tenemos esa denominación, de las pocas ciudades del mundo. Hagámoslo y hagamos bien. Qué bueno que vengas y consumas y que lo hagas en un comercio formal, porque eso hace que la gente no pierda su trabajo, que la gente tenga seguridad social, que la gente tenga un ingreso digno. Es cierto que la gente que está en la vía pública requiere un ingreso, pero que sea la autoridad quien le dé espacios dignos, con venta legal y que hagan negocio. Pero yo sí invito al poblano y al que no es poblano, pero que vive aquí, a que venga al centro histórico, a que lo viva, que lo disfrute, que lo consuma. Es cierto que tenemos temas, pero también te hablo con tu honestidad. Si tú de la cual corriente poniente hacia el Carmen, entonces zona, lo caminas, lo vives, lo consumes, tienes algo muy bonito para disfrutar de todo Para lo disfrutar. que tenemos, ¿no? Sí, nosotros tenemos la intención de que justamente se venga un interés nuevamente hacia el centro histórico para que se reviva, no nada más esa zona que mencionas, sino todo en general, porque era hasta hace unos años muy bonito el hecho de que fuera considerada tan importante esta ciudad, el tema de la catedral, el Zócalo de Puebla, todos los portales, o sea, Es una es belleza. mágico, o sea, Sí. realmente si vas en la noche es mágico. Y es una pena que esté tan descuidado y que no se le dé la importancia y relevancia que debería de tener. Y incluso si nos vamos a la zona de la Juárez, Claro. esa zona que está tan bonita, tan bien cuidada, pues es lamentable, pero quisiéramos invitar a que nuevamente se revivan estas zonas, que es de gran impacto, alto interés y que turísticamente hablando les deja la boca callada a la mayoría de las personas que piensa que solamente en Europa o en otros países se puede ver ese tipo de belleza histórica. Yo finalmente hago un ejercicio seguido. Trato de llegar media hora antes de mi inicio de labores. Me voy un ratito al Zócalo a sentar. No te imaginas lo bonito que es estar ahí un ratito y disfrutar muchos temas. Ojalá y mucha gente lo tome como un espacio también de disfrutar su ciudad. Sí, eso es algo muy padre que tenemos que llevarnos como tarea, rescatar el centro histórico porque es mágico. No hay otra palabra para describir eso que magia. A todos los que nos escucharon y nos vieron el día de hoy, recuerden que la estructura de un negocio es el pilar de su tranquilidad. No dejen la legalidad ni la olviden con algunos temas que tienen que tener también ahí pendientes. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, denle like y escuchen nuestro próximo video. Hasta pronto.